por el Ejecutivo Nacional. Les recordamos que la dinámica un poco del comité va a ser que el doctor Pedro Mojica va a hacer una presentación, va a compartir unas láminas y ustedes pueden, por supuesto, ir identificándose en el chat y poner allí las preguntas y las dudas que susciten. La idea es que vamos a hacer quizás un corte a una media hora de su exposición para ir repasando las preguntas que se tengan hasta ese momento y luego pues probablemente un par de consideraciones finales para cerrar el evento. El ponente que nos acompaña hoy, como les digo, el doctor Pedro Mojica, un gran abogado, y además amigo desde la Cámara, desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, es director de la firma de agencias de aduana Bresan Aduanas, es especialista en ciencias administrativas con mención de gerencia general, especialista en Derecho Financiero de la Universidad Católica Andrés Bello y en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Es docente de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, además de en otras instituciones nacionales, así como profesor invitado de la especialización en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior de la Universidad del Rosario, Bogotá. En realidad, Pedro no necesita demasiada presentación. En estos días ha estado sumamente ocupado, lo hemos visto participando en varias charlas aquí que se han promovido por distintas cámaras y por eso pues también es nuestro invitado del día de hoy. Creemos que es una persona con quien podemos recorrer estas nuevas regulaciones de la mano y con la mejor asesoría posible. Hoy vamos a hablar de este decreto de exoneraciones que tiene muchos aspectos prácticos que queremos repasar. Recordemos un poquito para dar contexto que en la última reforma del Código Orgánico Tributario que se publicó en enero del 2020, que ya se nos olvidó un poco porque después nos encerraron a todos, se había dicho que se iba a dictar un único decreto donde se iban a dictar todas las exoneraciones, aun cuando este no es ese decreto, pareciera que va en línea con un esfuerzo para unificar todo lo que es la materia aduanera de impuestos de importación, tasas aduaneras, etcétera. Pero bueno, está por verse muchas cosas. La primera es si realmente estas disposiciones de este decreto, que quizás es un poquito ambicioso, pueden realmente ponerse en práctica. Lo segundo es también ver si los efectos que va a tener esta exoneración, como todos saben, es normalmente una medida que significa un sacrificio, pero que está enmarcada dentro de unas normativas y dentro de unos lineamientos de política fiscal, realmente responden a algún lineamiento, en este caso en particular, y no más bien a una necesidad de ir resolviendo, digamos, los problemas ingentes que nos acontecen día a día. Y por supuesto ver el beneficio o no que pueda traer esto en términos de nuestras empresas, de la producción nacional, más allá, por supuesto, de que evidentemente siempre una exoneración en materia de derechos aduaneros va a significar un incentivo a la importación. Entonces, bueno, yo sin más no quiero extenderme, quiero darle de una vez el pase y las cámaras al doctor Mojica. Bienvenidos todos, muchas gracias. Recuerden, vamos a poner todos los micrófonos en silencio y recuerden poner sus preguntas en el chat para poder hacer uso de ellas y aclararlas al final de la intervención del doctor Mojica. Gracias. Gracias, Carolina. Voy. Sí, Pedro, adelante. Buenos días. Doctor, profesor, ya puede compartir su pantalla. Sí. Gracias, muchas gracias, John. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación a Cabecol, en la persona del querido doctor Juan Domingo Alfonso, doctora Cano, Franco y la licenciada Narelis y ese equipo maravilloso con Rosy Moreno y John Longa que tanto nos apoyan y que tanto nos ayudan con este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a les voy a pedir que por favor me permitan compartir pantalla, si eres tan amable, John. Ok, ya puedo, ¿no? Sí, señor, ya puede. Sí.
Muy bien. Ok, estupendo. Ok, entonces les pido que me digan. Estamos ya, ¿verdad? Estamos en Sí, pantalla. listo. Sí. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias. Fíjense lo siguiente, les propongo una agenda para el día de hoy para abordar este tema, donde vamos a hacer una breve introducción sobre asuntos que tienen que ver con la naturaleza de las exoneraciones. Vamos a hablar de los elementos esenciales y principios en materia de exoneraciones, fundamentalmente con una visión desde lo que es la legislación aduanera, pero también con una visión desde lo que es la legislación del IVA. Vamos a analizar, quizás es el punto central de esta actividad, el contenido del decreto, y vamos a hacer un análisis de los distintos tipos de exoneración. Vamos a hablar de un elemento práctico de los documentos que tienen que ser presentados en la aduana para hacer uso de este beneficio, de estos beneficios, los supuestos de pérdidas de exoneración que están contenidos en el decreto y los regímenes de sanciones que no están contenidos en el decreto, pero que están contenidos dentro de la Ley Orgánica de Aduanas y que siempre, sin duda, deben ser un punto de referencia cada vez que estamos abordando materias como estas, y sobre el final vamos a hacer algunas consideraciones, algunas recomendaciones. Bueno, básicamente hay un elemento muy importante que tiene que ver con la interpretación de cualquier materia que esté vinculada con las exoneraciones, y es que las exoneraciones son la excepción a la regla. O sea, la regla fundamentalmente siempre es el pago de las obligaciones, y las exoneraciones son una excepción, como bien nos adelantaba la doctora Cano. Se trata de instrumentos de política fiscal que utilizan los estados con la finalidad de favorecer determinado tipo de actividades. Dentro de los acuerdos de integración, también los mecanismos de las exoneraciones son elementos excepcionales, y aparte de que son excepcionales, son mecanismos que normalmente van en contra de los principios que orientan esos acuerdos de integración. Por ejemplo, dentro del Mercosur, por principio, normalmente una exoneración va a ir en contra de la protección del arancel externo común, de la cual gozan los socios del acuerdo, porque pone a los socios del acuerdo a competir en las mismas condiciones que estarían compitiendo los terceros, y obviamente no es lo ideal y mucho menos en un acuerdo como Mercosur, que pretende llegar a ser un mercado común donde ese elemento de la conformación del territorio aduanero único desde el punto de vista económico forma parte de la columna vertebral de todo el sistema. Otro tanto existe con el tema de otros países con los cuales tenemos convenios, como el caso de Colombia, por ejemplo, donde, si bien es cierto, ya no estamos en una vinculación de la fortaleza que tenemos desde el punto de vista legal con Mercosur, sí, de todas maneras, de alguna manera, las operaciones de Colombia se afectan, en tanto que los beneficios que tiene y que derivan de ese acuerdo suscrito con Venezuela en el marco de la LADI, que sustituyó a lo que teníamos en la Comunidad Andina, de alguna manera le otorga unas preferencias arancelarias en materia de impuestos de importación que teóricamente se estarían perdiendo dentro de estos esquemas de fijación de exoneración. Siendo esa materia de exoneraciones una materia de una naturaleza excepcional, su interpretación también tiene que ser excepcional y conservadora, y en particular vamos a traer a colación dos normas que son muy importantes, que no perdamos de vista cuando hablamos de este tema, que son las normas del artículo 5 y el artículo 6 del Código Orgánico Tributario. El artículo 5, que habla de la forma de cómo deben ser interpretadas las normas que otorgan liberaciones de gravámenes, dicen que esa interpretación siempre es de carácter restrictivo, y el artículo 6, que advierte que no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia la analogía para colmar vacíos legales. A lo largo de la presentación vamos a ver algunas aplicaciones de estos temas. ¿Qué elementos esenciales vamos a encontrar siempre en todo decreto de exoneración? Bueno, básicamente hay un elemento que es muy importante, que es importante advertir. Esta exoneración, en lo que toca a los impuestos correspondientes a la materia aduanera, los impuestos de importación y tasa por servicio de aduana, tiene su raíz en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Aduana. De tal manera que siempre vamos a leer el decreto, pero vamos a leer el decreto también no perdiendo de vista que la base jurídica del decreto
son las normas de la Ley Orgánica de Aduanas y en particular el artículo 127 de la Ley Orgánica de Aduanas. En toda exoneración es muy importante verificar cuáles son las personas destinatarias del beneficio. Y es muy importante verificar el destino para el cual deben ser aplicados los bienes que están siendo objeto de la exoneración. Y es muy importante verificar las condiciones bajo las cuales se otorga el beneficio. ¿Por qué es importante las personas y por qué es importante también el destino? Porque el artículo 129 de la Ley Orgánica de Aduanas expresamente señala que cuando se trate de exoneraciones, las mercancías tienen que ser utilizadas exclusivamente por el beneficiario y adecuarlas a los fines que están establecidos en la norma. De tal manera que yo, como destinatario de la exoneración o como persona que aproveche esa exoneración, tengo que tener muy presente esa norma. ¿Y por qué son importantes las que ocurre cuando esas normas no son cumplidas? El artículo 174 de la Ley Orgánica de Aduanas dice que cuando se violenta uno de estos dos aspectos, entonces tenemos una sanción que equivale al doble del valor de las mercancías, que como usted verá, con la indexación que tenemos ahora de valores en dólares a partir del año 2020, con la reforma del año 2020, son de alguna manera unas normas bastante punitivas y con la característica de que la moneda no va a perder valor en el tiempo, de tal manera que es un elemento que hay que tener muy especial cuidado sobre él. Y también es muy importante tener en cuenta las condiciones bajo las cuales se otorga el... ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo sancionatorio que está establecido en nuestra Ley Orgánica de Aduanas y esta vez es el tipo sancionatorio que está contenido en el artículo 172 de la Ley Orgánica de Aduanas. Y este artículo 172 de la Ley Orgánica de Aduanas dice que el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se ha otorgado un permiso, una autorización, una liberación, y aquí estamos hablando de las exoneraciones, será sancionado con multa equivalente al doble de los impuestos causados. Por tanto, frente a este tema, tenemos que verificar en cada caso, en cada exoneración, cuáles son las consideraciones, las condiciones y van establecidas en las condiciones generales de su aplicabilidad. Un elemento fundamental que establece como principio fundamental es el nivel de acreditación de la no producción nacional o en algún caso de no producción subregional si estuviéramos hablando de la protección de los acuerdos de integración. Y lógicamente las condiciones van a estar también establecidas en el decreto, muchas de ellas las vamos a revisar ahora, y en el mismo acto administrativo que otorga una autorización o un beneficio se establecen algunas condiciones que el particular está obligado a cumplir. Luego vamos a revisar ahora en estricto cuáles son esos documentos que están allí, cuáles son esas exoneraciones que están allí y las vamos a analizar no perdiendo de vista esta perspectiva que hemos analizado de quiénes son las personas y cuáles son los destinos y cuáles son esos otros elementos que juegan parte de esta parte de la actividad. Tenemos en general 6 grupos de exoneraciones. Un primer grupo de mercancías diversas, un segundo grupo que son los bienes de capital y bienes de importancia tecnológica, un tercer grupo que está dedicado al sector automotriz, un cuarto grupo que son las exoneraciones del COVID, un quinto grupo que son las exoneraciones para material destinado a telecomunicaciones y un sexto grupo que es el grupo de los contingentes arancelarios. De tal manera que a lo largo de esta presentación vamos a ir avanzando y vamos a ir evaluando cada uno de estos. Nos corresponde ahora el primero. ¿Dónde está este primero? Por si acaso usted tiene a la mano en este momento su decreto de exoneración. Y ese primero usted lo va a conseguir en el artículo 3 del decreto. Y ese artículo 3 del decreto nos trae una primera gran definición. Nos dice a qué personas va destinada y qué tipo de mercancías están beneficiadas. Básicamente, un elemento fundamental que caracteriza a todas estas exoneraciones es que el código arancelario es el punto de partida para saber
si vamos a tener acceso o no vamos a tener acceso a la exoneración. Por eso un elemento fundamentalísimo para las exoneraciones que están contenidas en este punto es una determinación clara, correcta del Código Arancelario de las Mercancías, que es la columna vertebral, repito, del sistema. Pues bien, en este artículo 3, ¿qué es lo que vamos a tener? La norma del artículo 3 dice que hay mercancía diversa allí, porque son muchísimos códigos arancelarios. Todos esos códigos arancelarios están identificados en el apéndice 1 del decreto. Y esos códigos arancelarios que están identificados en ese apéndice 1 del decreto en total suman 3.348 códigos arancelarios, que son aplicables estas exoneraciones tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, personas del sector privado como a personas del sector público. Un elemento que es muy importante en el caso de los privados, se trata de mercancías que son adquiridas a través de recursos propios. Mira, me conecté. ¿Qué está exonerado allí? Allí tenemos exonerada el impuesto de importación, el ad valorem, la tasa por servicio de aduana y IVA para la importación de las mercancías. Ahora bien, hay algo sobre lo cual le quiero llamar la atención. Ese artículo 3 incorporó una norma que nosotros no estamos muy acostumbrados a ver en aduanas. Yo, para serle franco, no recuerdo haberla visto antes, que dice que esas exoneraciones operan de pleno derecho. La pregunta es, ¿cómo debemos interpretar que esas exoneraciones operan de pleno derecho? ¿Significa que no hay que cumplir ningún otro tipo de requisito? No, no significa que no hay que cumplir ningún tipo de requisito. Lo que significa es que no requieren ningún tipo de ni autorización previa y no requieren siquiera la exigencia de las cartas de no producción nacional. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque normalmente estos son los bienes que tradicionalmente han venido siendo incorporados a partir del 2018, que forman parte de este grupo de mercancías que derivan ese beneficio de la situación de desabastecimiento particular que hay de esas mercancías. Recuerden ustedes que esos listados se han venido reduciendo con el tiempo. Buenos días, mi querido profesor Juan Domingo. Estamos frente a una exoneración que dice que opera de pleno derecho, pero el hecho de que opera de pleno derecho no significa que no hay algunos requisitos que cumplir. Y por eso lo estamos identificando en estos documentos. Como una característica para todas estas exoneraciones, y por favor disculpen ustedes que lo van a ver repetitivamente en cada uno de estos tipos de exoneraciones, siempre característica común, independientemente del artículo, independientemente de la exoneración, el particular tiene que presentar en la aduana una relación descriptiva y algo muy importante, tiene que presentar una factura comercial que no es cualquier factura comercial, sino que es una factura comercial que tiene que estar emitida a nombre del beneficiario adquirente de las mercancías. Por tanto, el elemento de quién factura, quién está comprando los bienes, es un elemento que es muy importante, que usted lo tiene que verificar en su empresa, que lo tiene que coordinar muy bien con su agente de aduana, porque es una condición, a pesar de que la operación, de que las mercancías están siendo exoneradas y que la exoneración opera de pleno derecho, ello no supone que no se deba cumplir con este requisito. Y otro elemento muy importante, a diferencia de lo que veníamos nosotros acostumbrados del 2018 para acá, que el decreto dispensaba el cumplimiento de ciertos regímenes legales. Bueno, a partir de ahora, el decreto no dispensa el cumplimiento del régimen legal. Y quizá eso es uno de los puntos más importantes y más neurálgicos, porque como ustedes verán, tenemos vigencia reducida en ciertos casos y la primera demostración son estas exoneraciones de este primer grupo. La vigencia es al 30/04 de 2021. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el tema fundamental es que si usted tiene que tramitar un régimen legal,
ese tiempo de la tramitación del régimen legal de alguna manera le va a limitar a usted el tiempo efectivo que tiene para la logística del despacho y para garantizar que usted pueda presentar su declaración aduanera, registrarla dentro del plazo de la vigencia. Y aquí hay un elemento que es muy importante. Vamos a encontrar que en los demás grupos vamos a tener entonces unos plazos de vigencia distintos y vamos a tener que en esos grupos sí se requiere un oficio de exoneración, una autorización previa. Ahora, ¿cómo debo contar el lapso? El lapso para la obtención del oficio de exoneración o el lapso para la presentación para el registro de la declaración aduanera. El lapso es el del registro de la declaración aduanera, lo cual supone un elemento adicional porque no solamente tengo que tramitar el régimen legal, si fuese el caso, sino que tengo que tramitar también la obtención de los oficios de exoneración cuando fuera el caso. Entonces, mercancías que están en el apéndice 1, en 1348 códigos arancelarios, están reguladas por el artículo 3, son mercancías diversas, las que aparezcan en esos códigos arancelarios, son mercancías nuevas o usadas y en el caso de los privados tienen que ser adquiridas con sus recursos propios. Doctora, por favor, si me tienen que interrumpir en cualquier momento sobre algún tema, con todo el gusto del mundo. Ok, luego vamos a analizar este segundo lote de exoneración. ¿Me decía algo, mi doctora? No, está bien. Adelante, Pedro. Gracias. Vale, buenísimo. En este segundo lote de exoneraciones los vamos a tener identificados en el artículo 4 y los artículos 4 y 12 del decreto. El artículo 4 establece la exoneración, pero el artículo 12 establece los requisitos. Y vamos a hablar ahorita un poquito sobre este tema. ¿Qué dice este artículo 4? Que todas las mercancías que estén identificadas en el arancel de aduanas, bajo las siglas BK, bienes de capital, o BIT, bienes de informática y telecomunicaciones, fíjense que aquí ya hay un elemento de restricción muy importante, porque esas mercancías tienen que ser de primer uso. Esta exoneración no admite mercancías que hayan sido previamente usadas. Un bien de capital previamente utilizado que sea comprado por una empresa no calificaría para esta exoneración porque esta exoneración condiciona estas mercancías a que sean de primer uso. Un elemento muy importante. Segundo elemento muy importante. Mercancías BK y BT indicadas en el arancel de aduanas que de por sí ya de entrada tienen al arancel externo común una tarifa del 0%, por lo cual usted las puede importar directamente sin tener que pasar por el trámite de la exoneración de impuestos de importación en aduanas. Lógicamente, si está interesado en la exoneración del IVA, esa norma de la exoneración del IVA está dispuesta en el artículo 66 de la ley del IVA y en esos casos, si usted aspira a tener una exoneración del IVA, tendrá que ir, lógicamente, por el trámite que está establecido en este artículo. ¿Qué se exonera? Se exonera el IVA de importación y se exoneran, aun cuando vamos a ver más adelante en una propuesta que tenemos para hablar sobre este tema, se van a exonerar las mercancías que están identificadas bajo los regímenes BK para quedar en una tarifa del 2% y se son BIT para que queden en una tarifa del 0%. ¿Qué documentos tengo yo que presentar a la aduana? A la aduana, como documentos comunes de todas las exoneraciones, tengo que presentar la relación descriptiva, la factura comercial a nombre del beneficiario adquirente. En este caso, el artículo 12 sí me dice que yo requiero un oficio, un certificado de exoneración. Y luego tengo el legal que fuera exigido debe también ser cumplido.
Las normas están contenidas en el artículo 4 y en el artículo 12 y la vigencia de este beneficio es hasta el 31 de diciembre del 2021. Cuando empezamos a ver, ¿y esto cómo va a ser tramitado? La información que estamos manejando es que va a ser manejado a través del Ministerio de Industrias Intermedias y Ligeras, el Viceministerio de Regulaciones. Hay que dirigir una correspondencia a este correo electrónico, viceregulaciones2020@gmail.com, a través de la cual se va a adelantar la información que está contenida en la planilla que corresponde a la solicitud. Y aquí ya tenemos un elemento bien importante para tener en cuenta, y es el siguiente. Cuando usted revisa el artículo 12 del decreto respecto a los requisitos para gozar de esta exoneración, va a encontrar que esos requisitos son la no producción nacional de esas mercancías, de esos bienes, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque está alineado dentro del presupuesto fundamental de no otorgar exoneraciones para mercancías para las cuales exista producción nacional. Que el bien esté ubicado dentro de estos bienes identificados como BK y como BIT. Y aquí hay una diferencia respecto a lo que era el decreto anterior, el que fue emitido en el año 2018 sobre esta misma materia, porque a diferencia de aquel, este no identifica directamente los bienes, sino que hace referencia directamente a su condición de BK o BIT en el arancel de aduanas venezolano. De tal manera que cualquier mercancía susceptible de ser clasificada como BK o como BIT que esté en el arancel, que tenga una tarifa distinta al 0%, tiene que tramitar un oficio de exoneración de impuestos de importación. Y desde luego, independientemente de si esa tarifa es 0% o no lo es, si desea tener una exoneración de IVA, tiene que hacer la tramitación por la vía que establece el decreto. Un tercer requisito, que el uso y destino de estos bienes esté en correspondencia con los objetivos de desarrollo del país. Y un tercer requisito, que los bienes en referencia se ajusten a la actividad económica de la empresa. Y aquí viene uno de los primeros puntos que hemos identificado en el trámite, y es, a pesar de que este decreto es distinto, el trámite, los requisitos del trámite se están manteniendo de la misma manera que estaban en el decreto anterior. ¿Por qué esto representa un problema? Porque cuando usted revisa la planilla de la solicitud, va a encontrar que los destinatarios, que las personas que tienen que indicar la información requerida, son todas empresas que están en el sector productivo. La pregunta es, ¿y un comercializador de cualquier mercancía que pueda ser considerado un bien de capital? Porque vamos a estar completamente claros, dentro de los bienes de capital usted puede conseguir cualquier cosa. Usted puede conseguir esta planta industrial grandísima, extraordinaria, que tiene muchas máquinas, etc. Pero un bien de capital, por ejemplo, puede ser una motosierra también, que se activa manualmente. Entonces, fíjense una cosa, el decreto no exceptúa a los comercializadores de bienes. No dice que usted necesariamente tiene que ser una persona que está produciendo esas mercancías. Pero por la forma como están establecidas las planillas, lógicamente pareciera que hay requisitos que usted no va a cumplir. La pregunta es, ¿qué es lo que se debe cumplir? ¿Lo que está en la planilla o lo que está en el decreto? Bueno, en el decreto, en la planilla, hay un elemento que es muy importante que se llama la exposición de motivos. En esa exposición de motivos es donde usted le va a explicar al ministerio que está bien, que usted no tiene un procedimiento productivo de apuntarle la producción o la utilización de esos bienes determinados porque usted es un comercializador, pero que usted considera que de todas maneras aplica el beneficio en función de lo que está señalando el artículo 12 del decreto. Recordemos que el decreto de simplificación de trámites administrativos, una de las características que tiene y que señala es que la administración no debería exigir más documentos que los que están expresamente señalados en las normas correspondientes. Entonces, la vigencia hasta el 31/12/2021,
¿Qué dice el procedimiento? Que lo pueden ver en nuestras redes sociales y está circulando por allí. Básicamente dice, bueno, usted tiene que enviar la información vía electrónica. Céntrese usted en su exposición de motivos y haga su exposición de motivos. No pierda de vista, reitero, el artículo 12 del decreto. Y en función de eso, luego se presentan los documentos ya en físico de una serie de carpetas que están definidas, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, yo me planteo ahorita en este momento el escenario de una empresa que quiere realizar una expansión de su capacidad instalada dentro del país, pero que es una empresa que ya está dentro del ciclo operativo, con lo cual esta empresa está generando suficientes créditos fiscales como para compensar un eventual crédito fiscal del IVA que está pagando en la aduana. Probablemente, cuando analizamos esta actividad de esta empresa, él va a decir, caramba, a mí me interesa tener la exoneración de los impuestos de importación. No me interesa tener tanto la del IVA, porque la del IVA, de alguna manera, no la necesito tener porque mi mecanismo de créditos y débitos de la ley del IVA me permite recuperar tan inmediatamente como sea posible esto. Entonces la pregunta fundamental es, ¿hay otra manera de ver esto? ¿Hay otra manera de enfocar estas exoneraciones de bienes de capital? Y me voy a permitir quitarles a ustedes un momentico de su tiempo para hablar de este tema, advirtiéndoles que estamos aquí en este caso hablando única y exclusivamente de los temas de bienes de capital y que en las otras exoneraciones vendremos luego. ¿Algún punto de aclaratoria por ahí, mi apreciada doctora? ¿No? No, Okay. te quiero escuchar por cómo continúa el trámite de este importador, porque a lo mejor no le interesa el IVA, pero si lo soporta lo va a trasladar y quizás no va a competir en precio. Pero que te quiero escuchar. Exactamente. Entonces hay un elemento que es importantísimo en este tema y es la situación nuestra en Mercosur. ¿Y por qué hablo de la situación nuestra en Mercosur? Porque cuando usted revisa el arancel de aduanas, el decreto del arancel de aduanas del año 2016, que fue reformado en el 5 de febrero del 2020, va a encontrar en los artículos 8, 9 y 10 vigentes del decreto del arancel de aduanas que el tratamiento de los bienes de capital dentro de Mercosur o de las operaciones de Mercosur en la adecuación de nuestro país al arancel externo común está regulado por la decisión 2515 del Consejo del Mercado Común del Mercosur. Y usted me va a decir a mí, bueno, pero ya va, pero usted olvídese de ese cuento trillado que nosotros ya no estamos en Mercosur. Bueno, fíjense ustedes que hay aquí una situación muy interesante con Mercosur. Estamos suspendidos en Mercosur, pero no significa que no estamos en Mercosur. Y la mejor demostración de que no estamos en Mercosur es que se siguen produciendo normas que tienen base en la normativa del Mercosur, y un ejemplo de ella es este artículo 8, 9 y 10 del decreto del arancel. Si alguno de ustedes ha recibido una visita de la gente de control posterior aduanero, va a encontrar que dentro de la base legal está la providencia administrativa a través de la cual se incorporaron a nuestra legislación nacional las disposiciones del Mercosur en materia de control de valoración aduanera. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, aquí ocurrió algo muy distinto a lo que pasó con el tema de la comunidad andina. Recuerden ustedes que cuando nosotros estábamos en la comunidad andina y Venezuela salió de la comunidad andina utilizando el mecanismo de denuncia del acuerdo que estaba expresamente contenido en la comunidad, ese elemento jurídico dio para que se generara una duda importante en la gente. Bueno, y cuénteme una cosa, ¿y qué va a pasar ahora con las normas que nosotros se han producido en el marco de la comunidad andina? Y esa duda fue resuelta. Recordemos que Mercosur no es la comunidad andina
pero desde el punto de vista formal se parece en cuanto a que tenemos una figura de arancel externo común. Y la figura del arancel externo común parte de la consideración de que todos estos países que están allí en azul, con la excepción de Bolivia, que es un país que es un miembro asociado que está en proceso de adhesión, todos estos países, para los efectos de la normativa, se consideran como un único territorio. ¿Qué dijo la Sala Constitucional en la sentencia del 4 de julio del 2012? Resuelta muchos años cuando se había interpuesto la argumentación. Dice, mire, como que el elemento fundamental que le daba soporte a la directa y preferente de la norma comunitaria, el artículo 153, 154 de la Constitución de la República, el elemento nuclear pertenecía a la comunidad andina. Esas normas desaparecieron de México. Y fue un tema bastante complicado porque había bastante tesis doctrinarias en el país en sentido contrario, que decían que las normas deberían mantenerse mientras no existiese una legislación nacional que las sustituyera, y eso en Maraguá particularmente era complicado. Los temas de industrial, el tema fue muchísimo más complejo porque el país había de producir normas. Lo cierto es que la sentencia dijo: esas normas ya no tienen aplicación directa y preferente en Venezuela. La pregunta es, ese tema ventilado en este momento en el Tribunal Supremo arribaría a las mismas conclusiones de que la suspensión de Venezuela significó la pérdida de vigencia de la norma del Mercosur. En mi modesta opinión, no. En primer lugar, porque Venezuela además está en una figura muy sui generis dentro del mismo acuerdo, que es la figura de la suspensión, que es una suerte de estamos distanciados, pero todavía, jurídicamente hablando, no nos hemos ido del acuerdo. Y además tiene otra característica, a diferencia de lo que ocurría en el proceso de la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina, nosotros no quedamos con normas, y no quedamos con normas porque en la Comunidad Andina, en cuanto las normas eran en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina, se hacían norma nacional por el principio de la aplicación directa y preferente. En el acuerdo de Mercosur eso no funciona así, y Venezuela sí ha incorporado por vía de normas nacionales normativa del Mercosur. Por tanto, no solamente para mí, para las mismas normas que estamos analizando, la normativa de Mercosur sigue vigente. Fíjense lo siguiente, ¿qué es el arancel externo común? El arancel externo común es la fijación de una tarifa común de todos los que están dentro del Mercosur frente a las operaciones de terceros países. Pero la materia de bienes de capital es una materia que no ha sido sensible para la gente de Mercosur. ¿Por qué? Porque dentro de Mercosur usted tiene un país como Brasil, que es un país que tiene un nivel de industrialización muy importante, y tiene un país como Uruguay, un país como Paraguay o un país como Venezuela, que no sueñan tener esos niveles de industrialización. Entonces, las materias del tratamiento de bienes de capital, desde antes de que Venezuela ingresara a Mercosur, han sido materias donde ha habido una regulación muy particular y donde el Consejo del Mercado Común ha dicho: vamos a dejar que cada uno de los países tenga la posibilidad de fijar sus propias políticas frente a los temas de importaciones de bienes de capital. Aquí es donde, en mi opinión, viene una diferencia muy importante. ¿Qué es lo que hace Venezuela cuando incorpora estas normas en los artículos 8, 9 y 10? Las interpreta como una exoneración, y la interpretación de la exoneración se da cuando se emite el decreto. Pero cuando usted revisa la decisión 2515, no necesariamente dice que usted tiene que fijar una exoneración. Lo que dice es que usted puede fijar una tarifa. Venezuela puede fijar una tarifa del 2% hasta el 31/12/2023
para los bienes BK. Por lo cual, si usted me pregunta al día de hoy, ¿cuál va a ser el futuro de estas exoneraciones? Hasta el 2023 vamos a poder tener la tarifa del 2%, a menos que salgamos del Mercosur definitivamente y estas normas ya no sean tomadas como referencia. Y los bienes BIT, 0% hasta el 31/10/12 del 2022. Ahora bien, ¿qué es lo que dice esa normativa de esa decisión 2515? Dice, mire, usted tiene que implementar esas medidas teniendo en cuenta no afectar a sus socios del acuerdo. Con lo cual, en teoría, yo no debería otorgar una exoneración para una mercancía que tiene producción subregional dentro del acuerdo. No hablemos solamente de producción nacional, sino producción dentro de cualquiera de los países del acuerdo. Pero aquí tenemos un primer problema, y es un primer problema grave, que es que dentro del mismo Mercosur no existe un listado, no hay uniformidad en cuáles son las mercancías que se producen directamente dentro del acuerdo. Entonces, Venezuela no tiene forma. Imagínense ustedes el calvario que sería que Venezuela dijera, ah, no, pero entonces imagínense, déjenme que yo tengo que verificar si tenemos producción en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Eso sería una verdadera locura. Cuando estábamos en la comunidad andina había un listado que directamente que se iba actualizando. ¿Qué dice estas normas de Mercosur? Que Venezuela y que los países que utilicen esa prerrogativa tienen que notificar semestralmente los códigos arancelarios que están beneficiados, porque Mercosur se aspira en el futuro a tener ese listado para que ese listado de alguna manera pueda servir de guía para esa fijación de tarifas. De tal manera que Venezuela podía perfectamente y puede, y por eso es que estamos hablando de una propuesta, puede perfectamente sacar estas exoneraciones de este decreto para que la tarifa, que ya no la llamemos exoneración porque es una posibilidad de fijar una tarifa distinta de la arancel externo común, opere simplemente con la presentación a la aduana de una carta de no producción nacional, que es un elemento que sí es fundamental, porque de todas maneras, desde luego, queda claro, si tengo el mandato a nivel regional de proteger la producción de los países de la región, con muchísima más razón tengo que proteger la producción en Venezuela. De tal manera que si yo soy esta empresa importadora, yo como empresa importadora pueda directamente, solamente con el trámite de la carta de no producción nacional, acceder a esta tarifa del 2% y no ir por el decreto de exoneraciones. Como estoy respetando el principio de la producción nacional, esa aplicación simplificada, en teoría, no debería afectar la situación de los productores nacionales de ese bien. Como usted verá, en el caso de Colombia, esas operaciones al amparo del tratado con Colombia también se afectan por la exoneración. Si no estamos consultando producción nacional en los países de la subregión, mucho menos vamos a estar consultando producción nacional en Colombia, que es un país que no forma parte del Mercosur. Por eso a Colombia le afectan no solamente estas exoneraciones de bienes de capital, sino que también la afectan las exoneraciones en general en todos los rubros, las que son de abastecimiento, etcétera, porque de alguna manera son formas de romper esa estructura de arancel externo común que protege a los miembros del acuerdo, pero protege también a los demás asociados que tienen relaciones con nosotros. Y aquí viene la pregunta de las 30.000 lochas, que era la que se estaba planteando la doctora Cano. ¿Cuál es el problema que yo tengo si soy un colombiano o si soy una persona del Mercosur que está vendiendo los mismos bienes? Bueno, si yo soy un colombiano, yo tengo un certificado de origen y digamos que por ese lado no tengo ese problema con la competencia. Ah, pero mi cliente sí tiene que pagar el IVA directamente en la aduana. Él no puede sustraerse a la obligación de pago del IVA. En cambio, una operación que está viniendo de un tercer país con el cual no hay convenio, no hay una relación comercial, etcétera, está siendo beneficiada directamente
y para colmo, esa persona no tiene que pagar el IVA, con lo cual el desequilibrio se hace muchísimo mayor. Luego, ¿quiénes necesitarían en teoría una exoneración del IVA? Bueno, una empresa que está en etapa preoperativa, que lógicamente no tienen la capacidad de generar créditos fiscales para compensar y entonces en este caso tiene una incidencia directa en su estructura de costos. Una empresa que le está vendiendo en Venezuela a contribuyentes especiales y esos contribuyentes especiales le están reteniendo el 75% del IVA cada vez que le realiza una operación, a esa persona le interesa tener una exoneración del IVA para no tener el pago de ese impuesto en la aduana y no sufrir ese efecto equivalente al 12%, que es el 75% del ICE del IVA. Y por último, le interesaría una exoneración del IVA también, desde luego, a una empresa exportadora, preferiblemente exportadora, que no logra recuperar los créditos fiscales en sus ventas y que no tiene en Venezuela un mecanismo. Sí lo tiene legalmente, pero no funciona de la manera expedita que debería funcionar, que le permita recuperar esos costos. Yo creo que aquí estamos en nuestra primera media hora, ¿verdad, mi querida doctora? No sé si tenemos algo más con ese tema. Sí, pero no sé si, no, pedí que me pusieran por aquí preguntas, hasta ahora creo que no tenemos ninguna recibida por acá, no sé si los muchachos del equipo de Cabecol Hasta los nos momentos no apoyan. han colocado ninguna pregunta en el chat. Ok, yo creo que podemos Entonces vamos a continuar. seguir. Continuamos. De acuerdo. Ok, no sé, mi apreciada doctora, si con esto respondí la inquietud que usted tenía sobre la inquietud que me ha planteado, sobre el tema de la diferencia que hay entre quien opera con exoneración del IVA y quien opera sin exoneración. Sí. Que era lo que usted me estaba planteando. Sí, bueno, me queda la duda porque entiendo perfectamente, pero no quiero interrumpir, de verdad que quiero que sigamos. Me queda la duda No, adelante. de que evidentemente hay quizás con estos bienes, pues hay ya unas preferencias arancelarias y entonces quizás no es tan importante la exoneración del ad valorem, pero sí lo puede ser, por supuesto, el del IVA. Entonces, en el planteamiento de tu caso, decías que en realidad había algunos importadores a los que probablemente esa exoneración del IVA no les convenía o no les importaba o en la medida en que generaran débitos fiscales. Y después listaste a los que realmente sí lo necesitaban, pero yo me parece, no sé, a lo mejor estoy adelantándome o no lo veo desde el punto de vista económico, cualquier importador que en definitiva, aunque no esté en esta situación, tenga que soportar un IVA, pues evidentemente trasladarlo, independientemente de que luego lo recupere, pero lo va a trasladar. Entonces el comprador acá, bueno, se supone que no es comercializador, entonces quedaría responder a la pregunta, que lo tiene que usar uno mismo. Entonces, en la medida que sí lo hace un comercializador, eso le va a impactar en el precio, de manera que sí sería importante a todo evento. Así es. Y en todo caso, sobre todo si la importación del bien de capital o del BIT la hace una persona que en su exposición de motivos dice que es comercializadora, a la exoneración. Es un poquito mi punto de vista, digamos. No, yo creo que estamos completamente en la misma línea. Lo que estoy diciendo es que no era necesario o no es conveniente amarrar la exoneración de los impuestos de importación a la del IVA de una manera indefectible, sino dejar la posibilidad de que quien económicamente tenga la posibilidad de soportar el IVA, lo haga, y no que vaya a tener que estar sometido a un procedimiento que puede durar muchísimo tiempo, cuando en el fondo lo que a él le interesa fundamentalmente los impuestos de importación, y esos impuestos de importación podrían funcionar directamente con una carta de no producción nacional y sin necesidad de eso. Muchísimas gracias, mi apreciado doctor. Ok, gracias por seguimos adelante entonces, ¿no? Bueno, entonces luego, ¿qué es lo que venimos? Luego vienen unas exoneraciones para el sector automotriz. La doctora Cano acertadamente nos hablaba de que siempre las exoneraciones hay que verlas dentro de un marco de una política fiscal.
Recuerden ustedes que nosotros cuando estábamos en la comunidad andina y una parte muy importante de nuestra economía se fundamentaba en los acuerdos, en esta materia, en los acuerdos de complementación del sector automotor. Recuerden ustedes que llegamos a tener un sector automotor en Venezuela que ensamblaba productos y que teníamos unos acuerdos que estaban dentro del marco de la comunidad andina. Estábamos en una competencia con Colombia, donde Colombia tenía unos tratamientos aduaneros y tributarios preferenciales a los nuestros, pero de todas maneras había una actividad importante de ensamblaje de productos en Venezuela. Y recuerdan ustedes que esa actividad de ensamblaje de productos se manejaba a través de una política, y esa política particularmente, ¿qué era lo que decía? La política particularmente lo que decía era, mire, nosotros le vamos a otorgar a usted la posibilidad de importar esa mercancía. Recuerdo que era el CKD del principio y ahora es el material de ensamblaje importado para vehículos, donde le voy a dar a usted una tarifa especial y particular, una tarifa específica, a condición de que usted vaya incorporando partes y piezas nacionales y vaya cumpliendo con lo que de alguna manera no está clasificada en el capítulo 98 del arancel de aduanas. Entonces, para esos casos, tiene que ser emitido un certificado de exoneración del sector automotriz del Ministerio de Industrias. Pero si la mercancía está clasificada en el capítulo 98 del arancel de aduanas, lo que se requiere es el oficio, el certificado de autorización bajo el régimen de material de ensamblaje importado para vehículos. Recordemos nosotros que este capítulo 98 es uno de los capítulos que dentro de la nomenclatura los países pueden crear de una manera especial para determinadas políticas, y fue un capítulo creado dentro del arancel justamente para sostener las políticas vinculadas con la materia automotriz. De tal manera que tengo yo que cumplir todos los requisitos que están contenidos en esa normativa, y en esos casos, como parte de el tratamiento del oficio de exoneración que corresponda, yo tengo que acreditar, o el ministerio que esté haciendo la evaluación va a acreditar si existe o no existe producción nacional de esos bienes. Nuevamente, no son todas las mercancías del sector automotriz. Nuevamente son solamente los códigos arancelarios que están listados en el apéndice 2, que en total son 447. En estos casos, yo necesito cumplir también con el régimen legal, y la vigencia es hasta el 30 de abril del año 2021. Recordemos, sector automotriz, ya fue derogada la normativa que regulaba los temas del sector automotriz. Esto, en mi opinión, no significa que necesariamente los procedimientos vayan a ser abiertamente más simplificados que antes en la presencia de la política, porque teóricamente los elementos de la clasificación arancelaria del lote dentro de estas partidas arancelarias tienes los elementos de complicación que son propios de estas tramitaciones de importación bajo el régimen de MEG. Otro elemento que es muy importante que se me pasó, por ejemplo, en los trámites de bienes de capital, es que normalmente, si estamos en presencia de una gran planta industrial, el tema de la clasificación arancelaria de las mercancías pasa por la obtención previa de un oficio de importación bajo clasificación arancelaria única, que es un procedimiento que debo tener como un prerequisito para este tipo de tramitaciones. Entonces, exoneración vigente hasta el 34 de 2021, hay que cumplir el régimen legal, si fuera el caso, etc. Con las exoneraciones del COVID-19, aquí tenemos que estas fueron exoneraciones destinadas exclusivamente a la Administración Pública Nacional, y esa Administración Pública Nacional está exonerada del ad valorem, del impuesto de importación, de la tasa por servicio de aduana y el IVA, y tiene una característica muy particular: está incluida la exoneración del IVA en la venta. Esta situación es particularmente dramática para el caso de los importadores privados.
¿Una persona que es un importador privado no puede importar mercancías del COVID? No, claro que las puede importar. ¿Qué es lo que ocurre? Que está obligado al pago de la totalidad de los impuestos de importación, de la tasa por servicio de aduana y del IVA, y además está obligado, desde luego, a aplicar el IVA en la venta en los casos que esto corresponda. Con lo cual, lógicamente, podríamos esperar que esas diferencias de precios puedan ser particularmente alarmantes porque la diferencia de carga tributaria es evidentemente muy marcada. Y estos productos estados en el APC 3, que está identificado con el artículo 6 del decreto y corresponden a 721 códigos arancelarios. Aun cuando se trate de públicos, tienen la obligación de presentar su relación descriptiva, su factura comercial a nombre del beneficiario, su oficio de exoneración y cumplir con el régimen legal, y están vigentes también hasta el 30/4 del 2021. Luego tenemos otro grupo de exoneraciones que son las que corresponden a material eléctrico y electrónico destinado a telecomunicaciones nuevo o usado. La exoneración opera sobre también los impuestos de importación, la tasa del régimen, la tasa por servicio de aduana y el impuesto al valor agregado. Estas normas están contenidas en el artículo 7 del decreto. Y hay una característica particular y especial en este artículo 7 del decreto, que es que el artículo 7 del decreto no señala que estas mercancías estén sometidas a un oficio de exoneración. Pero fíjense ustedes que tampoco dice que no estén sometidas. O sea, a diferencia de lo que hay en los otros rubros de exoneración, donde vamos a tener el oficio y quién lo emite y cómo lo emite, aquí no dice quién lo emite. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretamos este silencio que hizo el decreto sobre la norma? En primer lugar, si yo lo comparo con la norma del artículo 3, en el artículo 3 hubo una voluntad clara e inequívoca de que la exoneración operaba directamente y de pleno derecho. Aquí no existe. De tal manera que yo, para adelantar la opinión de que no se requiere oficio de exoneración, estaría de alguna manera diciendo opera de pleno derecho porque el decreto no lo señala. En mi modesta opinión, la interpretación más conservadora apunta a que ese silencio debería ser llenado con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Aduanas y el artículo 14 del Reglamento de los Regímenes Aduaneros Especiales en materia de liberación, suspensión de otros regímenes aduaneros especiales. ¿Qué dice el 130 de la ley? Que en todos los casos, en todo lo que no esté previsto en la ley, se aplicará lo que esté señalado en el reglamento. Estas normas del reglamento, el artículo 14, que regulan la obtención de las autorizaciones de la naturaleza de las que están en el artículo 127, expresamente me dice que tengo que solicitar ante lo que era la gerencia de aduana, hoy es la Intendencia Nacional de Aduana, un oficio de exoneración. Luego, la interpretación que yo daría conservadora a esta norma es, si usted está en este supuesto, si usted está en uno de esos códigos arancelarios que están descritos ahí en ese artículo 7, infórmese muy bien con el CENIAT sobre el requerimiento o no de un oficio de exoneración. Y de hecho, la Cámara de Comercio de La Guaira, de una manera muy diligente, apenas salió el decreto, a los pocos días, introdujo una consulta al Ministerio, al CENIAT, sobre la interpretación de este tipo de normas, y todavía se espera la respuesta que tengamos sobre eso. Hay que estar atento a la forma como eso va a ser respondido. Y en este caso, el decreto tiene una vigencia y esa vigencia es 90 días. ¿Cómo deberíamos contar esos 90 días? Los deberíamos contar, conforme lo señala el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siempre como días hábiles, y ahí hay un tema de cómputo que va a ser muy interesante, porque, por ejemplo, los días de la pandemia radical deben ser excluidos del conteo de los días hábiles, más los otros días que no han sido hábiles por una u otra razón. Entonces son material eléctrico o electrónico destinado a telecomunicaciones, puede ser nuevo o puede ser usado. Los códigos arancelarios que están identificados allí expresamente.
no más. 8501-40-2990, 8528-711900, 8519-29-1011, 8529-1090, 8536-9090, 8543-7013 y 8543-7019 y finalmente 8543-7099. Única y exclusivamente esos códigos arancelarios. Y para finalizar, dentro de este recuento tenemos la figura de los contingentes arancelarios. En esta figura de los contingentes arancelarios hay una característica muy especial. Siempre estemos claros en algo, y es que la administración tiene la facultad para aprobar o no aprobar las exoneraciones. Sin embargo, siempre rige el principio de que todos los sujetos que están en la misma situación tienen derecho al mismo trato. Con lo cual, yo perfectamente podría decir, en general, frente a una exoneración, decirle a la administración, ¿usted por qué exoneró a esta persona y por qué a mí no me exoneró? Sí, usted tiene que mantener el principio de la no discriminación, usted me tiene que dar a mí el mismo trato porque yo estoy en la misma situación. ¿Qué ocurre con los contingentes arancelarios? Los contingentes arancelarios suponen una serie de mercancías para las cuales se ha considerado que existe una situación importante de desabastecimiento en unos rubros determinados, pero que no tiene carácter total y que no es ad infinitum, sino que está limitado a unas cantidades específicas. Por tanto, uno podría saber en un momento determinado, recibir una respuesta donde le diga, mire, a usted no le corresponde la exoneración porque el contingente arancelario que estaba previsto para estos códigos ya fue agotado. Y se hace siempre teóricamente en función de la producción de sectores nacionales, porque se considera que la exoneración abierta en unos determinados renglones podría producir un desequilibrio o podría afectar la producción nacional. Entonces, en ese caso de contingente arancelario, yo tengo que ir a verificar si mi código arancelario está identificado en este apéndice 4. Allí hay una característica muy especial, porque es que dice que las mercancías pueden ser exoneradas total o parcialmente. No necesariamente tengo que estar exonerado de todos los impuestos. Y la posición está en el artículo 8 y 15 del decreto. Nuevamente, tenemos la relación descriptiva, la factura comercial a nombre del beneficiario, el certificado de exoneración, que en este caso dice que debe ser tramitado ante el Ministerio con competencia en Economía, Finanzas y Comercio Exterior, y la vigencia hasta el 34 del 2021. Con esto terminamos la enumeración de todo lo que está exonerado y solamente qué hay que cumplir en la aduana. En primer lugar, lo que tengo que cumplir en la aduana es registrar una declaración aduanera dentro del plazo de vigencia de la exoneración. Recuerden, muy importante, no es que el oficio sea emitido dentro del plazo, sino que cuando el oficio es exigido, yo además pueda registrar mi declaración dentro del plazo que está previsto en la vigencia. Cumplir con el régimen legal, si la mercancía está sometida a un régimen legal determinado. Tener una factura comercial emitida a nombre del beneficiario que está adquiriendo las mercancías, y sobre todo en estos casos, esa factura, entonces ya no es una simple factura comercial, sino una factura que tiene que cumplir con esos dos requisitos. El certificado oficio de exoneración cuando corresponda, MEI cuando corresponda. Consignar una relación descriptiva de las mercancías y todo lo demás que pudieran ser legalmente exigibles. El conocimiento de embarque en original, otros documentos de verificación que pudieran ser exigidos, etc. A mí me parece que básicamente en este punto, mi apreciada doctora, podemos parar por si tenemos alguna otra pregunta o alguna otra observación. Sí, hay algunas preguntas ya en el chat. Franco, si me ayudas, estás por allí. Marta Lucía, voy a leer la de Marta Lucía, si quieres después tú le das la de Luzmeli. Marta Perfecto. Lucía pregunta, buenos días, disculpen mi confusión, pero estoy entendiendo que una empresa comercializadora debe solicitar una exoneración de IVA independientemente que el producto esté en el apéndice 1. Además pregunto, si acaso un producto exonerado de IVA se puede facturar para la venta sin cumplir este requisito.
No sé Muy si bien. María Primer Luz, punto. si entiendes Vamos a- bien o si Marta Lucía puede ampliar si hay alguna duda. Bueno, vamos a responderle a Marta Lucía. Si te parece, puedes Sí, sí, preguntarnos sí. directamente. Como Sí, tú sí, gustes. y luego yo te hago la pregunta que formuló Luz Mary. ¿Cómo no? Adelante, Pedro. Ok, Marta Lucía no va a hablar. Ok, Ya te la digo. ¿qué fue lo que entendí que no? Ok, Pregunta, fíjense lo si siguiente. siempre una empresa comercializadora debe solicitar la exoneración del IVA, aunque el producto esté en el apéndice 1. Y si un producto exonerado se puede facturar para la venta sin cumplir con este requisito, entiendo, del de pedir la exoneración. Ok, esa es la típica pregunta muy inteligente. Muy inteligente. Muchísimas gracias por esa pregunta. Fíjense lo siguiente. Yo tengo como importador un menú de opciones. Y ese menú de opciones, lo que tengo es que calificar para cada uno de los menús de opciones. Entonces, una primera confusión que hubo en las aduanas es que la aduana llegaba y le decía a alguien, pero mire, usted está haciendo esta importación conforme al apéndice 1, pero esa mercancía está calificada como BK en el arancel. Entonces, como está calificada como BK, usted debería tramitar el certificado de exoneración. Resulta que no. ¿Por qué no? Porque en el apéndice 1, las únicas condiciones es que el código arancelario esté en el apéndice, número 1, que yo esté adquiriendo esa mercancía con fondos propios y que la factura venga emitida a mi nombre. El apéndice 1, el artículo 3 dice, opera de pleno derecho. No tengo que cumplir con otro tipo de condiciones. La condición de comercializador o la condición de persona que utiliza directamente los bienes no es importante para la mercancía en el apéndice 1, porque en el apéndice 1 lo único que me dice la norma es que la mercancía tiene que estar ahí en ese apéndice 1, que puede ser nueva o usada, y que se trata de una mercancía que yo estoy adquiriendo con fondos propios. Y esa fue una duda que se planteó en principio, pero que en algún momento, en este momento, en la aduana ya está completamente clarificado. El tema de los comercializadores, cuando hice referencia a los comercializadores, lo hacía cuando hablaba a los temas de bienes de capital. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted va a verificar la planilla que ha sido emitida para la tramitación de estas exoneraciones, por ejemplo, usted va a encontrar un campo que dice información de la producción, productos generados, capacidad instalada semestral, capacidad operativa real. ¿Qué piensa usted producir con esto? ¿Cómo usted piensa a través de su producción sustituir estos bienes? Entonces, pareciera que el trámite le está diciendo al comercializador, mire, usted no tiene chance. Usted no tiene chance porque esto es para empresas que estén en estas condiciones. Pero resulta que eso podía tener sentido cuando se emitió el decreto del año 2018, porque ese decreto del año 2018 era amplio y se refería a todas esas características, a todos esos requisitos, a todas esas condiciones. Entonces, en cambio, en este decreto, el actual, el artículo 12, dice, ¿cuáles son los requisitos? Que no exista producción nacional, que el bien se corresponda con un bien como marcado BK o BIT, que el uso y destino de los bienes esté en correspondencia con los objetivos de desarrollo del país y que los bienes se ajusten a la actividad económica de la empresa. Entonces, si yo soy un comercializador y mi ramo de comercialización está vinculado con esos bienes que estoy importando, desde luego que tengo derecho al requisito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si usted es un comercializador y usted ve estas cosas, usted dice, caramba, de pronto el analista me va a rechazar esta solicitud porque yo no puedo acreditar esto. ¿Sí o no? Yo no tengo unos productos generados, ni tengo una capacidad instalada semestral, etc. Entonces, en la exposición de motivos, yo debo aclararle que
que yo soy una empresa que está comercializando, pero que los rubros están señalados como BK, que como ese ministerio lo podrá constatar, no existe producción nacional de esos bienes, que de alguna manera los bienes están alineados con los objetivos de desarrollo del país, y aquí hay un poco que ver con el tema de esa condición ambigua de que cuáles son los objetivos de desarrollo del país, pero que de alguna manera están establecidos en los considerandos del decreto cuando dice que es necesario fortalecer la capacidad instalada de las empresas, el desarrollo de la producción nacional, etcétera, etcétera. Y por último, que los bienes en referencia se ajustan a la actividad económica de la empresa. Entonces, tratando de volver sobre la pregunta. Número 1, cuando estoy bajo el apéndice 3, no importa si soy comercializador, productor, lo que sea, lo importante es que el código arancelario esté allí, que la mercancía sea adquirida con fondos propios y que la mercancía venga, la factura venga emitida directamente a mi nombre. Y apéndice 3 o apéndice 1. ¿Perdón? ¿Apéndice 3 o apéndice 1? Exactamente. Ajá, apéndice 1. Okay, perdón. No hay condicionamiento de destino de los bienes, de las características de quién importa, no hay ningún tipo de esos condicionamientos. Y en el tratamiento de bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones, nuevamente en ese caso, yo no tengo por qué ser excluido por el hecho de que no sea un productor. Porque a pesar de que lo que estamos haciendo con esto, si se pudiera tratar de una recomendación, es que estas planillas de solicitud deberían ser actualizadas en función de esos 4 requisitos puntuales y específicos que establece este decreto. Porque estas planillas tienen sentido en presencia de la normativa del anterior decreto. El anterior decreto tenía, si mal no recuerdo, 17 o más artículos para la exoneración de bienes de capital. En este caso tenemos solamente 2. ¿De acuerdo? No sé si con esto logro responder lo que está dicho. Sí, por la respuesta de Marta Lucía, que agradece mucho la exposición y la aclaratoria que acabas de hacer, Pedro, que creo que cubriste completamente la pregunta. Tengo otra por aquí, Luzmeli Rey, da los buenos días. Y en el caso, la pregunta es la siguiente: en el caso del contingente arancelario, ¿tendrá conocimiento de los pasos a seguir y los requisitos para solicitar el certificado? ¿El Ministerio de Economía se pronunció al respecto? Pregunta Luzmeli. No, un saludo muy especial a nuestra querida doctora Luzmeli, que se está dedicando con muchísimo esfuerzo y muy buena calificación a los temas de derecho aduanero. Bienvenida a nuestro gremio aduanero. Y básicamente hay un tema aquí que es muy importante y es el siguiente. En lo que dice el decreto, exclusivamente el artículo 8, es que el certificado lo va a emitir el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior. A diferencia de lo que tenemos en los bienes de capital, no tenemos en este momento una mayor información. Sin embargo, en mi opinión, la regla general a seguir en toda exoneración, de alguna manera, es el camino que está previsto en el artículo 14, para este caso particular de la mercancía del artículo 127, que es establecer a través de una exposición de motivos las razones por las cuales estoy accediendo. Hay un elemento que es muy importante en el decreto y es la definición que se hace al iniciar el decreto de qué es lo que se considera como un contingente arancelario. Dice: a medida de política comercial que permite la dispensa total o parcial del pago de los derechos de aduana para una cantidad de mercancías objeto de importación. Vuelvo otra vez al sentido de la exoneración y otra vez a la lectura del artículo 127 de la Ley Orgánica de Aduana. Debo orientar mi exposición de motivos. No debería haber otros requisitos distintos a cuál. Que el código arancelario está ahí, número 1. Número 2, que yo le argumente
A veces puedo argumentar, a veces puedo probar que no existe producción nacional de esos bienes y que la adquisición de esos bienes dentro del ciclo de producción nacional no ha sido posible. Por eso siempre es muy importante todo el tema del histórico que yo tenga con estas cosas. Aunque uno podría esperar que el Ministerio de Finanzas ya tiene información particular de cuáles son las cantidades que puede aprobar bajo este concepto. Entonces, si usted me dice a mí, mi querido doctor Luzmeli, hoy, ¿cómo lo haríamos? Bueno, básicamente dirigiría mi comunicación con una solicitud de exoneración con base en la norma del artículo 127, las normas del decreto y sobre los parámetros generales. La mercancía está en el código arancelario que está identificado allí. Es una mercancía que no tiene una producción nacional suficiente y que justamente requerimos ir a los mercados exteriores para poder satisfacerla porque no la conseguimos. Yo recuerdo que en el pasado, se nos va a caer la cédula aquí unos cuantos, mi querido Franco. ¿Se acuerda usted que había que llevar a los ministerios comunicaciones donde empresas productoras a nivel nacional le decían a uno que no podían producir ese bien? Cierto. Para obtener, por ejemplo, un beneficio de una licencia o un beneficio de una exoneración. ¿Te acuerdas, Franco? Sí, señor. Y entonces, básicamente... ¿Aló? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Aló? Sí. Entonces, básicamente, en ausencia de una norma como la que hay para los bienes de capital, tengo que ir sobre ese tema general, pero insistiendo en el tema de la no producción nacional del bien en el momento determinado, o aún la no producción nacional del bien en el momento determinado, la ausencia de producción suficiente. De tal manera de darle la mayor cantidad de elementos posibles al ministerio para que tome positivamente la solicitud que estoy haciendo. Y desde luego, mi querida doctora Luzmeli, me lo llevo como tarea para tratar de ubicar lo más pronto posible esa información y colgarla en nuestras redes sociales de Sana Aduana o hacerlo llegar por alguna vía. De verdad, muchísimas gracias por la pregunta. Voy a colar esta que es mía, además, y es un tema un poquito como en general, ¿no? Y es que en la práctica y en tu experiencia y la de Franco, que están siempre en estos temas, ¿cuánto se puede tardar la obtención de un certificado de exoneración? Disculpando mi ignorancia, ¿no? Porque yo veo que hay algunas exoneraciones que tienen un plazo bastante limitado, si tomamos en cuenta que ya estamos en mediados casi de febrero, carnavales encima, etcétera. Y esto dura hasta el 30 de abril. Entonces, yo no sé si realmente o ya se tendrá previsto una prórroga, o si puede suceder automáticamente, o si esto de alguna manera está en unos términos de irrealidades desde el punto de vista temporal. ¿Qué piensas tú? ¿Voy yo o va mi querido Franco? Vas tú, Pedro. Ok. Fíjense lo siguiente, ese es uno de los problemas más graves que tiene este tema. El tema del cumplimiento del régimen legal. ¿Por qué? Porque además nosotros en aduanas tenemos un problema muy grave. Y el problema muy grave es que a pesar de que la Ley Orgánica de Aduanas en el artículo 45, con la reforma del año 2014, trazó un lineamiento determinado para la emisión de los regímenes legales de las mercancías, es una norma incompleta. Es una norma incompleta, ¿por qué? Porque es una norma que no tiene una consecuencia jurídica real y cierta por su incumplimiento. ¿Qué dice el artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas? El artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas dice lo siguiente. Dice, los órganos y entes que tengan que emitir las autorizaciones vinculadas con el cumplimiento de los regímenes legales tendrán que hacerlo dentro de un plazo que no excederá, según el artículo 25 de la Ley Orgánica de Aduanas, de 25 días hábiles. Entonces, en teoría, si yo soy un ciudadano que está de alguna manera ajustando su actuación a la ley, dice, la Ley Orgánica de Aduanas fija un plazo de 25 días hábiles. ¿Cuál es el problema que hay? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Venezuela
a nivel de concepción de cuáles son las restricciones y su naturaleza, es que las restricciones que aplican al comercio internacional son distintas, de distintas naturalezas. Algunas son de carácter económico, otras son de orden público. Una restricción de carácter económico, una restricción que fije una licencia de importación, por ejemplo. Pero una restricción de orden público es una restricción que afecte la emisión de un registro sanitario, porque lo que está en juego es la salud y la vida de las personas. Bajo este escenario, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es que usted no junte peras con manzanas, porque probablemente la tramitación de un registro sanitario que supone la verificación de una serie de elementos que inclusive muchas veces están fuera del país, las autorizaciones de los fabricantes, los ensayos, etcétera, pueden exceder perfectamente ese plazo de los 25 días hábiles. Distinto a la emisión de un simple permiso o una autorización. Lo cierto es que la ley lo ha puesto allí, pero la pregunta que uno se formularía es, ¿y qué pasa si la aduana no responde? O la aduana no, el ministerio correspondiente claro, no responde dentro de los 25. ¿Perdón? Adelante. Sigo. Ajá. ¿Qué pasa si no responde dentro de los 25 días hábiles? ¿Qué me queda a mí? Bueno, realmente no me queda nada. Porque la norma no dice, en la ley orgánica de aduanas no existe la figura, como en general en el derecho administrativo venezolano, no existe normalmente la figura del derecho administrativo positivo. Recuerdo mis años de estudiante en la especialidad de Derecho Financiero de la Católica. Creo que por allá en la ley de régimen municipal, como que había una figura de silencio administrativo positivo, pero la regla es que en Venezuela y en aduanas no hay silencio administrativo positivo. El hecho de que yo introduzca una solicitud de un régimen legal y la administración no responda en el tiempo determinado, ese silencio no tiene la fuerza ni el carácter constitutivo de acto. No significa que la autorización fue aprobada. Y carecería de todo sentido presumir que la autorización fue aprobada, porque imaginemos ustedes si estamos tramitando registros sanitarios. Y por el hecho de que un ministerio no respondió adecuadamente, vamos a entrar al país cualquier mercancía que no cumple los requisitos sanitarios determinados. Pero caramba, el otro extremo de esperar ad infinitum es otro extremo perverso también, porque entonces el particular no tiene certeza ni seguridad jurídica. Entonces, me pongo en el ejemplo de lo que dice la doctora Cano. Yo me confié de los 25 días hábiles que dice la norma. Introduje hoy mi solicitud para la autorización del régimen legal. Me estoy refiriendo exclusivamente al tema régimen legal. Y le digo a mi proveedor, embarca la mercancía. ¿Qué va a ocurrir cuando la carga llegue a la aduana si el ministerio no ha emitido el documento? Ahí, como decía mi madre en paz descanse, empieza Cristo a padecer. Porque evidentemente, ¿qué norma va a ser aplicada? La norma del artículo 170 de la Ley Orgánica de Aduana. La norma del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Aduana le dice al funcionario de aduana, usted tiene que retener esa mercancía hasta que el particular compruebe que efectivamente puede cumplir con el régimen legal que le permita su nacionalización. ¿Qué es lo más a lo que yo puedo aspirar? A no ser sancionado, porque la norma del 170 dice que cuando se presenta extemporáneamente el permiso o la autorización, entonces se aplica una sanción equivalente al 20%. Bueno, el hecho de haberlo solicitado 25 días hábiles antes me debe excluir a mí de la posibilidad de la sanción, porque es un caso de fuerza mayor que excede a mi mejor diligencia. Entonces, ok, no tengo sanción, pero igual sigo con el problema. La carga no la puedo levantar de la aduana y Bolipuertos no me va a exonerar de los pagos excesivos que tenga que hacer por la permanencia de la mercancía en ese territorio. De tal manera que, como se planteaba, lo planteaba estos días el ingeniero Isaac Guillén en una actividad que tuvimos en ámbito aduanero, básicamente, ¿cuál va a ser el problema fundamental aquí? Bueno, el problema fundamental aquí es que si usted está importando de China, hasta que usted no tenga el régimen legal en sus manos, usted no le puede decir al señor que le despache. Y esa logística, Franco, me corriges, ahorita no debe ser menos de 60 días, ¿cierto? Para una mercancía que viene de China.
45 o 60 días, dependiendo la ruta, pero... Ajá. Se nos Ajá, acabó y el si tiempo llegó de la después del 30 de del abril. decreto, claro. Ajá, y si después llegó fuera del 30 de abril y ahora resulta que ese código arancelario no está exonerado y la base de mi negocio, yo lo había establecido sobre la base de que el código iba a estar exonerado. Claro. Alguien me dirá, y tiene sentido, que tampoco en este régimen puede haber una vigencia muy larga, porque la vigencia muy larga puede terminar afectando los intereses de los productores nacionales que están produciendo esos bienes y que están siendo afectados por esta exoneración. Pero no es un tema sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? No hay un tiempo de trámite para los regímenes legales. No hay consecuencialmente tampoco un tiempo de trámite para los certificados de exoneración, mi querida doctora, que es un poco lo que estamos hablando ahorita. Ni hay tampoco, en ausencia, ¿qué normas tendríamos? En la Ley Orgánica de Aduanas, estas normas que estamos señalando aquí, las normas del artículo 45 rigen solamente para los requisitos del régimen legal, no rigen para las tramitaciones de exoneración. Teóricamente podríamos decir que debería ser un procedimiento similar o las normas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para los actos que no requieren mayor sustanciación, etcétera, etcétera. Pero no tenemos claridad respecto a eso. Y en el caso de los bienes de capital, que esa exoneración sí va hasta el 31/12/2021. Repito, cuando se trata de un conjunto de máquinas que es muy grande, necesariamente hay que ir previamente por los trámites del oficio de clasificación arancelaria única, que es el que me va a otorgar un solo código arancelario para esas mercancías y me va a poder permitir importarlos en varios embarques. Entonces, el tema sí ciertamente tiene sus elementos de complicación, supone necesariamente una planificación y de alguna manera asumir cómo los riesgos que están involucrados en estos tiempos de trámite. Lamento muchísimo no darle una mejor noticia, mi querida doctora, pero básicamente es lo que yo percibo que tenemos en este momento, ¿no? Ok. Claro. Sí, que eso ya se suma a lo engorroso de la situación logística, ¿no, Pedro? Porque supongamos el caso que la mercancía viene de China, tienes 45 o 60 días. Eso sí todo va bien, porque con complicaciones que hemos tenido por la baja movimiento de importación debido al enfriamiento de la economía, las navieras están haciendo poco interés hacia los puertos venezolanos. Muchísimas veces se ven los roleos en Panamá, en Jamaica, donde se extiende ya los tránsitos de mercancía hacia Venezuela. Te complicaría la situación completamente. Tenemos un par de preguntas más, Pedro. Joxa Báez pregunta, quisiera saber cuáles son las exoneraciones en materia de alimentación. Y una del doctor Germán Umaña de la Cámara Colombo Venezolana, que también pregunta. ¿Me escuchan? No, Franco, disculpa. Perdiste el audio no, para la última segunda no pregunta del doctor Umaña. Franco, repítela, por favor. Un segundo que estoy aquí. Umaña pregunta, ¿el que importa desde Colombia no tiene exoneración del IVA? Ok, bueno, ok. En primer lugar, las exoneraciones dirigidas a alimentación, básicamente recuerdo que aquí lo importante es ubicarnos en cada uno de los rubros. ¿Cómo sé qué mercancías de alimentación pueden estar beneficiadas? Las que están establecidas en el artículo 3 como mercancía diversa, que son productos nuevos usados. Ahí tengo 3.348 códigos arancelarios. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que yo vaya a revisar en ese apéndice a ver qué productos de mi sector de alimentación están contenidos dentro de esas exoneraciones, dentro de las previstas
en este artículo 3. Básicamente, de una manera puntual. Sin embargo, dando un vistazo muy rápido de lo que tenemos en este apéndice 1, vamos a encontrar el renglón, hay algo del renglón de animales vivos, algunos temas de especies vegetales, algunos temas de aceites. Veo aquí los capítulos 11, 12, 13 del arancel, capítulo 15 del arancel, capítulo 16, 17 del arancel, 18, 19, 21, 23. Creo que básicamente el sector alimenticio va más o menos hasta ese capítulo 23. Entonces, en teoría, habría que revisar particularmente cuál es mi código arancelario para determinar si ese código arancelario está dentro de ese apéndice 1. Claro. ¿Qué otra posibilidad podría tener? En bienes de capital no, en sector automotriz no, no, material eléctrico. Pedro, espera. La otra opción sería hablar del tema de contingente arancelario, y en los productos de contingencia arancelaria, que son muy reducidos, tenemos algunos productos del capítulo 10, 16, 17, 21 y 22, pero vuelvo. Entonces, el tema es, yo empresa del sector alimentos, el punto de referencia fundamental, y hay que estar especialmente atento con esto, es el código arancelario de las mercancías correctamente establecido y correctamente clasificado. Entonces, bueno, básicamente ese es el tema. De esa manera es que yo me voy a ir ubicando dentro del decreto para saber en qué condiciones opera. Doctor Umaña, muchísimas gracias por la pregunta. Perdón, ¿puedo hacer Fíjense, una observación? Adelante. ¿Cómo no, mi querido doctor? Sí, Con es todo muy gusto del sencilla. mundo. Mira, si yo entiendo, es que lo que esté en el decreto, en los anexos, no tiene ninguna discriminación en el caso de que tenga exoneración del IVA para Colombia. Primero. Sí. ¿Sí? Sí. Eso es lo correcto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y es que con los días que están dando para la aprobación, me pueden aprobar a mí hoy sí, si lo presento faltando un día, pero a los que presentaron hace 25 días pueden no aprobarles porque no hay silencio administrativo positivo. Es decir, otra vez queda uno en poder del funcionario de turno. Sí, bueno, básicamente el tema es, la ley de alguna manera reguló el tema de la obtención de los regímenes legales para las mercancías. Desde el año 2013, que se emitieron decretos de simplificación y de facilitación de exportaciones y todo este poco de cosas, siempre vamos a encontrar en los decretos una serie de distintas normas que apuntan hacia esto, pero que a la larga, como decimos aquí en Venezuela, mi apreciado doctor, no le terminan de poner el cascabel al gato. Porque le dicen de alguna manera a los ministerios, usted tramite rápido, pero no le dice cuánto tiempo tiene para tramitar, pero no establece la condición jurídica que se desprende del incumplimiento del plazo. Claro. De tal manera que lo más que un particular tiene, es decir, conforme a la ley de orgánica de procedimientos administrativos o a la ley de simplificación de trámites administrativos, yo voy a ir a denunciar que un funcionario no cumplió con los plazos que estaban establecidos, pero a la larga son caminos por los cuales la gente no va. Doctor, entonces, muchas gracias. La verdad es que mi última pregunta fue un sarcasmo. Entiendo perfectamente. Señor. Gracias, doctor. Gracias, Umaña. doctor. Muy muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, creo, por ahora. Un par de comentarios, felicitaciones. Todo el mundo te ha felicitado por merecidísimas razones. Gracias a Cabecol. Hay un comentario donde dice, un poco hablando de los lapsos, el señor Avilán, en este caso, habría que esperar el aprobatorio del régimen para proceder con la compra y a su vez a la par
realizando la consulta. Es un comentario y por supuesto una recomendación, una sugerencia. Es posible para ahorrar los tiempos. Entiendo que está afirmando más que preguntando. Así que yo creo que puedes continuar para ya cerrar la charla porque ya tenemos un ratito quizás pasado de la hora que siempre tenemos. Pedro. Sí, no, en la línea de lo que dice el señor Avilán es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En caso de duda, siempre es mejor tramitar un oficio de ubicación arancelaria. Hacer una consulta particular cuando tenemos esa duda. El decreto se refiere a una serie de supuestos de pérdida de beneficios que son incumplir la norma del decreto, la señalada en el oficio, la información indicada en la solicitud, incumplir con la evaluación periódica del artículo 66 de la ley del IVA, según la variable que señala el oficio de exoneración. Esto fundamentalmente va con el tratamiento de los temas de bienes de capital, de los famosos BK, cumplimiento del resultado de la política fiscal según periodicidad y términos establecidos en el decreto respectivo, e incumplir en general las obligaciones establecidas en el Código Orgánico Tributario. A las sanciones ya me referí cuando inicié, las sanciones del doble del valor de la mercancía por la utilización por persona distinta o en fin distinto en la autorización previa, por las multas por errores de clasificación arancelaria que operan cuando yo tengo un error y opera el artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduanas, que normalmente señala que las multas serán el doble de los impuestos dejados de pagar cuando el error genera un perjuicio fiscal y que las multas serán equivalentes al valor de la mercancía cuando el error además deriva en que el nuevo código arancelario está sometido a un permiso o una autorización. Y desde luego las sanciones en materia de IVA. ¿Qué recomendaciones? La del señor Avilán, muchísimas gracias por adelantárnosla. En caso de duda, someta usted siempre esto a una consideración de la solicitud de un oficio de clasificación arancelaria. Nuevamente, es muy importante la coordinación con su agente de aduana para asegurar que en los casos de que se disfrute del beneficio de la exoneración, se hace valer en la declaración aduanera. El artículo 67 de la Ley Orgánica de Aduanas expresamente señala que cuando yo no hago valer una exoneración, una liberación en mi declaración, perdí el derecho fundamentalmente a lograr tener el tratamiento especial de la exoneración. Entonces es un tema que hay que manejarlo muchísimo cuidado, no solamente en temas de exoneraciones, sino también cuando estoy hablando de beneficio en el marco de acuerdos internacionales, la presentación del certificado de origen, cuando es el caso, también es muy importante. Y en general, tener en cuenta que las condiciones no solo son las de la ley, sino los actos administrativos, sobre todo en exoneraciones de bienes de capital. Todos estos requisitos que se establecen allí, el oficio establece unos parámetros determinados, usted debe recibir su oficio, analizarlo y verificarlo, cómo eventualmente va a cumplir con esos requisitos. Y nada, la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Se está produciendo mucha buena información aduanera, mi querido doctor Julio Carrasana y la gente de a través de Ámbito Aduanero y Universitas tienen una interesante iniciativa de miércoles aduaneros, todos los miércoles y con invitados muy especiales y con gente muy calificada. Los invito a que sigan las redes. En la página tradex.com.be también vamos a ver información sobre materia de aduana y de comercio exterior. Doctora, muchísimas gracias y mi infinito agradecimiento, Franco, y a toda la Cámara y a todos ustedes los asistentes por la gentileza. Muy amable. Gracias a todos los asistentes, a nuestros directores, a nuestro presidente de la Cámara que finalmente estuvo aquí. Gracias, Juan Domingo, a todos por el apoyo. Buenos días. Gracias a todos por estar, participar, hacer las preguntas. Pedro, gracias por tu presencia y excelente exposición. Verdaderamente que yo también aproveché a aclarar ciertas dudas que tenía. Y bueno, esta es tu casa. Siempre estamos así atentos a cualquier actividad que quieras compartir o el grupo de ustedes entradas, ¿ok? Feliz día a todos y feliz fin de semana. Carolina, me encantan esos lentes. También queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestros próximos eventos. Nuestro próximo webinar, que se va a realizar el viernes 26 de febrero, titulado Proyección Internacional de la Comunidad Andina, de la mano del doctor Ricardo Chambri, consultor jurídico de la Comunidad Andina.
Y el martes 9 de marzo tendremos nuestro Comité de Integración Social y Gestión de Talento, titulado Liderazgo Digital, de la mano de nuestro coordinador José Enrique Sánchez y el señor Fayron Sánchez. Ahora sí, De acuerdo. podemos ir Nos despedimos. Ok, A desayunar. hacer tenerlos aquí. Feliz día para todos, gran evento. Gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Chao.